Hola, una bienvenida al canal Efecto Mariposa. Hay un mito africano de origen yoruba que les quiero contar. El rey Obatala le pide a su cocinero que le prepare un plato que representara lo mejor del ser humano. Su cocinero cocina una lengua y se la presenta a Obatala. Obatala le pregunta, qué bien, ¿y por qué la lengua es lo mejor del ser humano? Y su cocinero le dice, bueno, pues porque con la lengua el ser humano canta, reza, hace la paz, hace el amor, enlaza naciones, en fin, ora, etcétera, etcétera, etcétera. Hace poesía. Y le dice Obatala, perfecto, entonces cocíname algo que represente lo peor que tiene el ser humano. Y su cocinero cocina otra lengua y se la trae, exactamente idéntica a la anterior. Obatala le pregunta, pero ¿cómo es posible que la misma lengua sea lo mejor y lo peor del ser humano? Y su cocinero le dice, claro, porque con esa misma lengua con la que el ser humano enamora, reza, hace la paz, canta, hace poemas, enlaza naciones, con esa misma lengua hace daño, miente, hiere, hace la guerra, fomenta el odio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo que pasa con la lengua, como dualidad, porque la lengua en sí es una herramienta y un instrumento, pasa con el celular, esa misma dualidad. Un aparato que ha provocado accidentes, rompimientos de matrimonios, de familias, de sociedades, abandonos de niños, pero que también ha salvado vidas, potenciado redes, mejorado la comunicación e incluso el cuidado. Cuando no teníamos celular, no podíamos estar pendientes y cuidar a la persona que queríamos, hijo, pareja, familia, amigo, amiga, etc. Y ahora sí podemos cuidar y estar pendientes de lo que pasa con esta persona o con quien querramos a través del celular. Y es que el problema, igual que con la lengua, no es el aparato, el problema es la persona, como en el mito que acabo de contar. Y si no reconocemos que como personas tenemos un problema muy serio con este bendito aparato llamado celular, y no enfrentamos el problema, quién sabe a dónde vamos a llegar. Hace muchos años atrás, mi generación soñaba con una tecnología como herramienta para potenciar nuestras mentes y nuestra creatividad. Y decíamos, qué maravilla, cuando venga la tecnología del futuro. Aquel momento teníamos el teléfono que discaba, en fin, una cantidad de elementos que considerábamos que nos limitaban en nuestra capacidad creativa y de relación, incluso de conexión, de conectividad. Bien, con el contexto que no tuvimos en cuenta, y es que estas tecnologías que vendrían estarían desarrollándose en una sociedad que estaba regida y dominada por el consumismo. Entonces no nos damos cuenta de que estas tecnologías, en lugar de darnos más creatividad, más libertad, etcétera, 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 iban a ser tecnologías de una era del consumo, de una era del consumismo. Muy complicado esto porque precisamente ahí es donde se da el problema. Y es que estas tecnologías, en gran medida, lejos de potenciar la creatividad, han fortalecido nuestra facilidad consumista, nuestra pereza mental. Pero nuevamente el problema, como con la lengua, no es ni el celular ni la tecnología. El problema es reconocer algo que a primera vista nos va a parecer absurdo y exagerado. Tenemos que reconocer que nuestra situación con el celular es una adicción. ¿Que suena muy escandaloso? Pues ya le voy a explicar. Hace ya varios años yo cursé un diplomado en adicciones. Por eso sé que la esencia de una adicción no se limita a un hecho producto o a un consumo en particular. Ni es el hecho en sí, ni es un producto en sí, ni es un consumo en particular. No, digamos que claro que es importante el producto que se consume y que termina siendo adictivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente el problema de la adicción es un problema de la mente. Es un asunto en esencia psicológico y sobre todo emocional. Es la ansiedad, la depresión, el aburrimiento, el germen de la adicción. Alguien que depende del alcohol, digámoslo así, tiene de base una dependencia emocional, psicológica y por supuesto neuronal, digamos orgánica. Pero si se le quita el alcohol, posiblemente la tendencia psicológica, el vacío emocional, le va a llevar
a depender de otras cosas. Por eso hay adicciones de cualquier cosa, de alcohol, de drogas, de juegos, al sexo o al celular. Y es un problema que tenemos que reconocer y que tenemos que ponernos de frente. Que si es adicción, pues veamos algunos ejemplos. La adicción tiene un detalle muy importante. La persona adicta llega un momento en que supera incluso el límite de lo que llamamos la autoprotección, la autopreservación. La adicción violenta y destruye la autopreservación. Eso quiere decir entonces que si tropezamos por la calle y no preservamos ni nuestro cuerpo ni el cuerpo de alguien más por mirar el celular, tenemos una adicción. Si nos sentamos a hablar con alguien y ponemos el celular en la mesa como si fuera un salvavidas que nos puede rescatar en cualquier momento de hundirnos en el Titanic inmenso de una relación presente que nos cohíbe porque hay alguien ahí directamente, tenemos una adicción. Si sentimos que nos vamos a morir por dejar el celular en casa y nuestro corazón empieza a latir terriblemente cuando tocamos y vemos dónde está mi celular, no está conmigo, y mientras lo buscamos, más fuerte late el corazón y más nos crece lo que llamaríamos una ansiedad, parece que nos va a matar, y hasta que no encontremos el celular, no sentimos que volvemos a la vida, tenemos una adicción. Si gastamos un dineral en un concierto para verlo a través del celular, como lo vemos en muchas ocasiones, y no disfrutamos el vivir la experiencia directa y estamos más pendientes de publicar y ser la envidia de otras personas, tenemos una adicción y tenemos que reconocerla. Si cuando abrazamos a nuestra pareja, al tiempo estamos pendientes de cómo lucimos en la selfie y cuántos likes gana un beso íntimo, tenemos una adicción. En últimas, toda adicción es un problema fundamentalmente social. Y por ser social es que tenemos que reconocerlo, porque el tema del celular es un problema social. Si preferimos que nos roben el carro o que nos saquen la casa, pero que no nos roben el celular, me robaron el carro, te robaron el carro, me robaron el carro, y el celular, ay no, no estaba en el carro, estaba conmigo, porque ahí lo tengo todo, tengo mi vida entera. Y si al levantarnos en la mañana, lo primero que hacemos, antes de saludar a las personas con quienes convivimos y antes de saber cómo están, es correr a ver el celular, tenemos una adicción. Y si por muy cansados que estemos en las noches, mantenemos la mirada al celular hasta que se nos cierran los ojos de puro agotamiento, tenemos una adicción. Y si pones en riesgo tu vida mientras manejas porque no puedes dejar de ver el celular, tienes una adicción. Y si cruzamos la calle en una larga diagonal de espalda a los carros, sin percatarnos de que alguno nos pueda atropellar por estar pendientes de el celular y violentando nuestro instinto de supervivencia, tenemos una adicción. Precisamente la adicción tiene como síntoma que el umbral de placer y satisfacción es cada vez más inalcanzable y que el abismo entre la necesidad de satisfacción y la satisfacción es cada vez más amplio. Aumenta la dosis de aquello a lo que soy adicto, del consumo de aquello a lo que soy adicto, al tiempo que cada vez sentimos menor satisfacción. Eso lo vemos cada día en el transporte público, en el gesto de las manos de quien tiene un celular en la mano. Claro, la adicción llega un momento en que a mayor consumo, menos satisfacción. Entonces ya lo que consumía no me satisface, ya ni siquiera siento placer, pero no puedo dejar de hacerlo, Dios mío. Y eso es lo que pasa en los gestos que vemos en el transporte público del país que fuera. Tenemos entonces acá el celular y la otra mano hace este gesto, ras, 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 ras. O sea, esta imagen a mí me impresiona cada vez que la veo. Alguien que está mirando un celular, que supuestamente ve imágenes, pero lo que hace es botar. ¿Cuántas imágenes pasan por su mente? Ninguna le satisface. Eso implica un alto grado de consumo al punto de que ni siquiera hay placer de lo que se consume. ¿Qué pasa? Esto es lógico, porque el consumo pasivo termina aburriendo al tiempo que ya no puedes vivir sin él. Es una cosa absurda. Cuando uno es un consumidor pasivo, te aburre porque no tienes actividad, no hay una participación creativa. Tu mente ya está aburrida, no está lanzando, no hay retos para tu mente, no hay ningún reto. Todo está resuelto, pero tampoco puedo dejar de hacerlo. Habrá quien me diga que no es adicción, es una necesidad, que nos hacemos sin el celular.
celular. Sí, es cierto, pero así comienza toda adicción, con una necesidad. Ninguna adicción empieza a no ser que sea una necesidad, ¿sí? Pero preguntémonos, ¿qué tan vital es esta necesidad? ¿Será que realmente si yo dejo de hacerlo me va a pasar algo? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a enfermar? No creamos que es una necesidad tan vital, al menos no siempre. Algo que nos lleva a depender del celular es que en ese aparato reside todo. Ese es el problema del celular, que allí hemos metido todo, todo está allí. Dependemos de él completamente, contiene todo lo que necesitamos: un reloj, calendario, los contactos, información, noticias, música, y esto nos hace depender completamente de un solo aparato, y esto fomenta la adicción, porque toda mi vida está allí contenida. Una posibilidad para frenar este proceso, y les doy una recomendación: hagamos lo siguiente, separemos nuevamente las funciones, ¿sí? La mente se vuelve menos productiva, claro, cuando todo está en una función. Incluso perdemos la capacidad de memoria, termina siendo más limitada, ¿sí? Deberíamos recordar las cosas, pero ahora suponemos que no tenemos por qué recordarlas porque creemos que las tenemos a la mano. Nuestra mente no se esfuerza en recordar ni siquiera el número telefónico de nuestras parejas o familias, mucho menos un dato histórico. Pensamos que todo está allí. Y la actividad neuronal de la memoria, el recuerdo, es necesaria para sentirnos que estamos en vida, y por eso nos aburrimos. Entonces, separemos las funciones, separemos todo lo que está contenido en el celular. Yo les recomiendo de verdad que sí, les pido, cómprense un reloj. Porque cada vez que mire la hora en el celular, le aseguro que usted no solamente va a ver la hora. Un reloj, pero uno bien tradicional, ojalá con minutero, segundero y horario, para además hacer trabajar a nuestra mente y que sea menos perezosa. Cómprese una alarma, y ojalá una bien vintage, una bien antigua, una que haya que pegarle bien duro para que se apague. Cómprese un cuaderno de notas para que vuelva a escribir y a conectar la mente con la mano y a leer. Compre un libro, ¿sí? Cómprese un reproductor de música y comparta la música en casa, ojalá en equipos incluso bien primitivos y sistemas bien primitivos, no sé, un cassette, que tenga que darle vueltas, que tenga que mirarlo, cambiarlo, que tenga que revisar la cinta, que su mente se vuelva a activar en la conciencia de escuchar música y deje de ser perezosa y de ser adicta a un solo elemento, a un solo aparato tecnológico, porque se suponía que estos aparatos potenciarían nuestra capacidad activa. Pues potenciemos de manera activa y creativa las posibilidades que realmente da la tecnología del celular. Por ejemplo, compartamos mensajes que fomenten el conocimiento, fortalecer nexos, redes, enriquecer la vida, no enajenarnos de ella, no desconectarnos de ella. Esa no era la idea. Se supone que toda esta tecnología era para conectarnos, para enlazarnos en la distancia y no distanciarnos en la cercanía. Hagamos un acuerdo, hagámoslo con nuestros hijos, o hagamos el acuerdo que a veces hacemos con nuestros hijos. Si le decimos a nuestros hijos que establezcan franjas, que se autocontrolen, ¿por qué no nos autocontrolamos en nuestros casos? ¿Sí? Establezcamos franjas de no celular. ¿Se atreverían a hacerlo? Pongan a prueba su adicción. Establezcan una franja sin celular. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vayan aumentándola. 1 día sin celular. ¿Será que pueden? Les va a hacer mucho bien. Quitan el celular y de pronto se abre el mundo. Miran la realidad. Miran a las personas. ¿Son profesores y profesoras? Pues hagamos una cosa, acordemos con nuestros estudiantes en clase un tiempo sin celular y que sea un compromiso mutuo. Nosotros también lo haremos con ellos y nos va a costar seguramente. Acordemos con las personas que nos acompañan un espacio para mirarnos a los ojos. Vamos a llegar a un acuerdo. En este tiempo, en este espacio, el celular no va a ser un obstáculo entre tu mirada y la mía. Vamos a mirarnos y hablarnos directamente. Así podemos regularnos mutuamente y ayudarnos en este acto de resistencia que parece simple, pero créanme, no lo va a hacer. Ahora, lo que sí es, hablando de necesidad, es muy necesario. Recuerden, el problema no es el celular, no es el aparato. El problema es que somos una sociedad muy adaptable. Y miren esta contradicción. ¿Por qué hemos creado esta adicción con el celular? Pues justamente porque como seres humanos tenemos una capacidad de adaptabilidad.
La supervivencia hasta nuestros tiempos tiene que ver con esa capacidad de adaptabilidad, increíblemente, pero al mismo tiempo esa capacidad de adaptabilidad nos acomoda a un punto tal de que ya perdemos necesidad de vida, perdemos conciencia de vida, perdemos vitalidad, perdemos curiosidad, perdemos activación y llegamos a un punto del cansancio que además es un cansancio totalmente pasivo e inactivo. Todo nos aburre, nada nos satisface, nada es suficiente, ninguna imagen es del todo impactante, ningún video lo es. No, realmente tenemos que tomar distancia y asumir estas tecnologías como lo que supuestamente iban a ser en nuestra época. La tecnología que nos trae a la vida y que no nos aleja de ella. Este mismo video muy seguramente va a pasar a través de celulares, a través de portátiles, a través de computadores. Sí, qué bien. Si les parece bien, pues vamos a difundirlo. Miren, en YouTube, por ejemplo, realmente uno encuentra videos muy interesantes de personas que transmiten conocimiento, de profesionales. Hay un mundo abierto tremendo en YouTube y también está la otra parte, la parte del consumo que no nos alimenta en nada en términos intelectuales. Y, por favor, indagar conocimiento, buscar conocimiento y sobre todo, conectarnos con la vida, porque la realidad de que el mundo del espectáculo que personas como Guy Debord ya habían anunciado, y es que el espectáculo, en tanto el mundo de las imágenes es en sí la realidad, nos está comiendo todo el cuerpo, nos está devorando. Creemos más en esas mediaciones que en lo que tenemos ahí a la mano, ahí en la realidad, a la persona que tenemos, la realidad que estamos viviendo, la experiencia, la naturaleza, el árbol que estamos contemplando y que podemos tocar directamente y no a través de un celular. Que sean los celulares mecanismos de liberación, de conexión, de unión y no de fragmentación. Esta es la introducción a algo que va a continuar. Espérenlo porque va a parecerles muy interesante. Vamos a ver otros elementos referentes y otras concepciones al respecto. No se lo pierdan.